salvo algunas excepciones, cuando hay conflicto de competencia, conflicto de jurisdicción, pero en realidad es ineludible, pues la ley penal que se te aplicará será aquella que estuvo vigente y también aquella que está vigente en el territorio donde tú te encuentras. Ahora bien, es igualitaria porque todos son iguales ante la ley. No es que al rico le vamos a poner menos que al pobre. Bueno, al menos eso es en teoría. Ni al pobre más que al rico. No, todos es igual. La ley es igual para todos. Si tú robas, siendo rico, pobre, educado, culto o no, y lo hace otro que no es ni rico, ni educado, ni muy culto, la ley es igual para todos. Es más, tú por ser culto tienes agravantes en algunas ocasiones cuando realizas ciertas profesiones, por ejemplo la medicina, ¿no? Y practicas delito de aborto, imagínate, ¿no? ¿Cómo vais a cometer pues ese delito atentando contra la vida? Tú eres médico, se supone que salvas vidas, no que las quitas. Entonces, ¿te das cuenta? La ley penal es igualitaria. Se dice también que es constitucional, no porque, bueno, no porque en la Constitución va a aparecer delitos y penas. Si tú abres la Constitución del Perú, no vas a encontrar ahí descripción de delitos, pero sí vas a encontrar muchos principios, ¿no? Por ejemplo, cuando tú señalas que la vida, la felicidad es lo más importante, ¿no? Los derechos de los deberes de los ciudadanos, pues, ¿no? El artículo que señala todos los derechos fundamentales de la persona humana, la libre asociación, el sufragio, la libertad de conciencia, ahí se establecen ciertos bienes jurídicos que la ley penal tiene que proteger. El derecho a sufragio, ¿me entiendes? La institucionalidad, los organismos constitucionales, todos ellos se establecen ¿dónde? En la Constitución. Y son bienes jurídicos que ¿quién los va a proteger? La ley penal los va a proteger. Esos van a ser los bienes jurídicos de la ley penal. Por eso se dice que la ley penal tiene rango constitucional, ¿no? Como que, sí, efectivamente, porque los bienes jurídicos que protege están establecidas en la Constitución. Qué interesante. Y por último se dice pues que es autónoma. Claro que es autónoma porque tú te has dado cuenta, por ejemplo, si tú lees el Código Civil y ves, ¿no? Fuente de las obligaciones. Y vas a ver ahí los contratos. Los contratos son fuente de las obligaciones. Viene la descripción de los contratos pues sinalagmáticos, ¿no? Los contratos con una sola voluntad, con varias voluntades. Una norma se conecta con otra norma, una norma se conecta con otra, ¿no? En el Código Civil es así. Si lees cualquier legislación vas a encontrar artículo primero, trata de A, artículo segundo, de AB, artículo tercero, de BC. Las normas están, ¿no?, ligadas entre sí. La primera se relaciona con la segunda, el artículo octavo se concorda, ¿no?, concuerda con el artículo 80, ¿me entiendes? La ley penal no. La ley penal es autónoma, porque la ley penal dice, ¿no?, el que cogiera algo, ¿no?, del lugar donde se corresponde, que no le pertenece, y lo usa para sí, será pausible de 10 años de pena privativa de libertad. Punto. ¿Con qué se conecta? Con nada, es autónoma. Entonces, por eso se dice que la ley penal, la norma penal es autónoma, porque no se conecta, en realidad, con otra similar. Es completamente, vive sola, ¿no?, se recicla sola. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en realidad, cuando vemos nosotros el tema de la ley penal, hablamos de una estructura muy sencilla de entender, ¿no? Una premisa y una sanción. La descripción de un delito y su pena, su penabilidad, su punibilidad, su castigo, su reproche. Cuando vemos esto, entonces, nos damos cuenta de que la ley penal es una de las normas más sencillas de entender, más incluso que las de derecho civil, derecho tributario y todas aquellas. De todas las características que hemos mencionado, creo yo que la característica más importante es aquella que tiene que ver con la autonomía. Porque a diferencia de otras normas laborales, tributarias, civiles, la norma penal es, pues, en definitiva, es una norma autónoma, porque no se relaciona. Muchos han criticado esto, porque dicen, no, sí se relaciona. Por ejemplo, ¿no?, la norma penal se relaciona con la Constitución, pero un momentito. La norma penal se relaciona con la Constitución, pero es que la Constitución ya es rango constitucional. No es que se relaciona, ¿no?, porque la Constitución siempre va a estar por encima de toda norma. Toda norma, de hecho, se va a relacionar con la Constitución, eso es indiscutible, ¿no? Lo que estamos diciendo cuando hablamos de la autonomía de la ley penal es que la ley penal no se relaciona con normas de su rango, es solita, ¿no? Ella solita describe un delito y declara una sanción. Listo, terminó. No hay conexión de esa norma con otra norma. En materia civil, como ya explicamos, no es así, es muy diferente. Entonces, las características de la ley penal deben ser para nosotros de constante estudio, de constante repaso. Es ineludible, es igualitaria, es constitucional, es autónoma, es exclusiva y es obligatoria. No olvidemos que es exclusiva.
Quiere decir que otra persona, otra institución, otra ley no puede describir qué cosas son delitos. Solo lo hará la ley penal. La exclusividad de la ley penal es otra de sus características muy importantes, medularmente importantes, porque solo la ley penal podrá señalar el delito y la pena. Eso se llama principio de legalidad, pero eso es otro tema. Gracias por haberme acompañado en este tema número 2. Espero encontrarnos muy pronto en el tema número 3. Se pide a ustedes, profesor Willy Palomino.